Entonces vamos a iniciar la clase de hoy. Hoy vamos a estar desarrollando la última unidad que prácticamente vuelve a repetir lo que ya hemos visto en materiales anteriores. Entonces, como les dije, voy a hacer un trabajo práctico de 10 puntos. O sea, debía ver si va a valer 10 o 15 puntos, de manera que el examen final valga 45 puntos para darle más puntos para que puedan tener a favor. Y van a entregar, como les dije, en el día del examen que va a correr a partir de hoy. Hoy ya les voy a levantar el examen y voy a hacerle, hoy voy a prepararle también el resumen, entonces mañana ya le voy a estar pasando para que puedan leer el fin de semana. ¿Está bien? Sí, espectacular, bro. Ok, entonces voy a empezar por compartir. Pueden ver ahí mi material. Sí, se ve. No veo, son mis herramientas de arriba. Esperen que un ratito. Mm, mm. Bueno, nadie más pidió entrar, solo ustedes dos. Bueno, vamos a iniciar entonces. Unidad 6. Ahí está. Bueno, la unidad 6 viene a ser una recopilación, como les dije, de todas las unidades que fuimos viendo para la elaboración del, de la tesis. Bueno, vamos a empezar por lo que significa el conocimiento empírico. El conocimiento empírico, como su nombre lo dice, es el conocimiento que uno aprende al azar, observando sin sin ningún método científico, sin ningún estudio previo anterior, ya sea a nivel terciario o secundario. Entonces, el conocimiento empírico llamado conocimiento vulgar es el conocimiento popular obtenido por azar. Luego de numerosas tentativas es ametódico y asistemático. Bueno, ¿por qué dice luego de numerosas tentativas? Porque luego de que ustedes hayan observado de forma reiterativa, entonces lo que hace el cerebro es captar la forma como hace el profesional, por ejemplo, ¿verdad? Un electricista, que constantemente viene a hacer trabajos en nuestro hogar y vemos cómo lo realiza, ¿verdad? Y de esa forma lo aprendemos. Ese es el conocimiento empírico, lo que yo aprendo de forma ametódica, o sea, sin necesidad de llevar un proceso metódico para poder aprender. Entonces, a través del conocimiento empírico, el hombre conoce los hechos y su orden aparente tiene explicaciones concernientes a la razón, porque utilizamos la cabeza, de ser de las cosas, o sea, utilizamos nuestro raciocinio para poder aprender. Luego tenemos lo que es el conocimiento científico. El conocimiento científico va más allá del empírico. Por medio de él se conocen las causas y las leyes que rigen la evolución de un fenómeno específico. Entonces, lo contrario al conocimiento empírico, este tipo de conocimiento sí tiene un proceso metódico y sistemático. ¿Y cuál es la característica del conocimiento científico? Es cierto porque sabe explicar los motivos de su certeza, es general, válido para todos los casos de la misma especie, es metódico, es sistemático. Los seres y los hechos están ligados entre sí
por ciertas relaciones definidas por el conocimiento de las leyes y principios, cuyo encadenamiento constituye el sistema denominado ciencia. Entonces, es muy diferente a lo que es el conocimiento vulgar, porque ahí dentro de su definición está que es un proceso ametódico y asistemático. Todo lo contrario a lo que es el conocimiento científico, que sí es metódico y sí es sistemático. ¿Por qué? Porque lleva un proceso que sí o sí nosotros debemos cumplir para que ese conocimiento pueda ser aceptado por la sociedad. Luego tenemos lo que es la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Es un sistema de proposiciones rigurosamente demostradas, constantes, generales, las cuales están ligadas entre sí por relaciones de subordinación relativas a los seres, hechos y fenómenos de la experiencia. Es un conocimiento científico apoyado en la demostración y la experimentación. ¿Por qué dice que es un conocimiento científico apoyado en la demostración y la experimentación? Porque saben que las ciencias naturales sí o sí hay que experimentar y observar el fenómeno en acción. No sé si recuerdan cuando estábamos en época de la escuela o el colegio, ahora saben que hasta el noveno grado, famosa la profesora de ciencia que hacía hacer el experimento del algodón mojado con poroto o otro tipo de semilla dentro del vasito y te hacía anotar lo que pasaba día a día con ese experimento. No sé si sus hijas hicieron, ustedes hicieron, no sé si recuerdan. Yo tuve que hacer eso, profe. Bueno, José. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que con el correr de los días esa semilla empezó a germinar. Luego se convirtió, empezó a tener hojas y así sucesivamente. Por eso entonces dice que el conocimiento científico está apoyado a través de la ciencia, a través de la demostración y la experimentación. La ciencia solo acepta lo que ha sido probado. Sigue el método experimental y el modelado de la demostración rigurosa. Por eso es que en el conocimiento científico, cuando un científico va, por ejemplo, investigar algún tipo de vacuna, sí o sí, o tiene como base o como brazo la ciencia, porque tiene que hacer el método experimental, porque tiene que experimentar ya sea en animales y una vez que experimente todo en animales, evidentemente empieza a experimentar en humanos para ver cuáles son las reacciones, por ejemplo, que tienen sobre una vacuna que se inventó, por ejemplo, para tratar tal o cual enfermedad, que fue lo que pasó con esta vacuna contra el COVID, ¿verdad? Que hasta ahora se sigue investigando, porque siempre va mutando la enfermedad. Entonces, eso es la ciencia. Evolución de la ciencia. Tenemos hechos, tenemos conceptos, tenemos principios, tenemos leyes, tenemos teorías, modelos, hechos y tiempo. ¿Por qué tiempo? Porque saben que la ciencia no es estática, es dinámica. Porque con el correr de los tiempos esto se puede ir modificando a través de nuevos conceptos, nuevos principios, nuevos hechos o nuevos modelos para poder mejorar, por ejemplo, un medicamento, una vacuna y así sucesivamente. Ahora vamos a hablar de lo que es el método científico. ¿Qué es el método primeramente? Orden que debe imponer a los diferentes procesos necesarios para lograr un fin dado o un resultado deseado, camino que conduce al conocimiento. Nosotros habíamos visto en unidad anterior, eh, conceptualizamos un método como el camino que debe de seguir un investigador. Este concepto es lo mismo, solamente que es un concepto dado por otro docente, o sea, otro doctrinario. Y el método científico, ¿qué es? Es un conjunto ordenado de procesos que el investigador debe emprender en la investigación y demostración de la verdad. Entonces, para poder diferenciarme bien, el método es el camino que yo debo seguir y el método
ya viene a ser el conjunto ordenado de procesos que yo tengo que seguir. ¿Para qué? Para poder demostrar si mi investigación es viable o no. A eso se refiere. Elementos del método científico. Tenemos conceptos, definiciones, hechos, variables, indicadores, que eso se refleja en el sistema teórico de la ciencia. ¿Por qué? Porque tiene los mismos elementos para poder realizar un trabajo de investigación. Procesos del método científico tenemos observación, la observación que vimos que, que es cuando el investigador se sitúa o asiste en el lugar eh, donde yo voy a realizar mi trabajo de investigación. O sea, el investigador se va en el lugar de los hechos. Después tenemos la hipótesis que habíamos dicho acerca de la hipótesis. Habíamos dicho de la hipótesis que es una suposición de los hechos, una conjetura o una suposición acerca de un hecho en específico. ¿Por qué su nombre dice hipótesis? ¿Por qué? Porque a mí no me consta que lo que yo pienso o lo que yo estoy investigando sea verdad o no. Entonces, hipótesis. Por eso es que en la tele siempre dice supuesto autor de los hechos hasta que se demuestre lo contrario en un juicio. Después tenemos la experimentación, que es el ejemplo que les di hace rato. Tenemos la parte de la inducción, que es una forma de razonamiento que parte de conclusiones generales, o sea, conclusiones generales, abarca un todo para llegar a algo particular. Y en la deducción es lo contrario, parte de hechos particulares para llegar a una conclusión general. Análisis y síntesis. El análisis y la síntesis ya viene a ser el análisis de todo lo que nosotros investigamos y sintetizar sobre puntos concretos conforme a los objetivos que nos hemos propuesto al inicio de nuestra investigación. Tenemos teoría y tenemos la doctrina, que son las opiniones de los doctrinarios, que son de los docentes. La investigación científica, ¿qué es? La investigación científica es un proceso que mediante la aplicación de métodos científicos procura obtener la información relevante, fidedigna e imparcial para extender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Su objetivo consiste en hallar soluciones a problemas mediante el empleo de procesos científicos, que es lo que también ya habíamos visto anteriormente. Entonces, la investigación científica lo que busca es tener una información relevante, con informaciones reales e imparciales, para poder defender nuestro trabajo de investigación. Y con ello, por eso dice que podemos extender, podemos verificar o corregir o aplicar el conocimiento que hemos llegado con respecto al tema que estamos investigando. Sujeto, objeto de la investigación. Tenemos investigador y tenemos del otro lado problema. Investigador es el sujeto de la investigación. La metodología es el método que yo utilizo para la elaboración de mi trabajo de investigación. Y el problema, que es el objeto de la investigación. La metodología representa la manera de organización, de organizar el proceso de la investigación, de controlar sus resultados y de presentar posibles soluciones al problema. ¿Qué pasa si yo estoy haciendo una investigación sobre los problemas que tienen los trabajadores de la planta 1 de Coca-Cola con respecto a las oficinistas del nivel 1, por ejemplo? No sé, yo digo nomás departamento 1 o piso 1. Y resulta ser que cuando yo me constituí en el lugar, he visto que tanto
las trabajadoras como los trabajadores presentan problemas a nivel lumbar, o sea, a nivel de la espalda, que es a nivel del tren superior, que es de la cintura para arriba. ¿Por qué? Por la falta de muebles acorde a su constitución o su fisionomía. Ahora que saben que los muebles deben de ser, estar hechos conforme a tu, a tu cuerpo. Entonces ahí me encontré con la situación de que hay bastantes problemas de columna, ¿verdad? A nivel de dolor lumbar, hay escoliosis y un montón de problemas por culpa de la mala postura. Entonces, lo que yo voy a hacer es plantear para durante el desarrollo de mi trabajo de investigación cuáles van a ser las posibles soluciones a esos problemas que está teniendo el piso 1, por ejemplo. Tipos de investigación, tenemos la investigación teórica pura o básica que ya vimos, la investigación práctica aplicada o tecnológica. La investigación teórica, el investigador se propone extender el conocimiento, corregir o verificar el conocimiento sin preocuparse por la aplicación directa o inmediata de los resultados. La investigación práctica, el investigador se propone aplicar el conocimiento para que para resolver los problemas, de cuya solución depende el beneficio de individuos o comunidades. Se define como desarrollo en el contexto industrial. Bueno, en el primer caso, lo único que le interesa a todo es la parte conceptual, la parte escrita, pero no le importa la parte práctica. Sin embargo, en la investigación práctica le interesa la parte teórica y la parte práctica, ambos. Tipo de investigación, tenemos investigación experimental. El experimento tiene por objetivo manipular variables con el propósito de comprobar o rechazar una hipótesis que expresa una relación causal entre ellas. Hace poco mi nena, la profe le hizo hacer un experimento, por ejemplo, de pasar del estado sólido, del estado líquido al sólido, ¿verdad? Y el experimento era que ella tenía que, que tener el famoso, ese, ¿cómo se llama? Ese para hacer los hielitos de cubo, le puso el agua, metió en la heladera. ¿Qué pasó? El líquido se volvió sólido. Después le hizo hacer que quite todos esos hielitos del molde y que deje encima una mesa en el sol. ¿Qué pasa? De lo sólido se volvió líquido. Entonces eso ella tenía que anotar la transformación que sufría la materia. Eso es experimental, cuando yo experimento. La investigación documental y de campo. Investigación documental generalmente se le asocia con la investigación archivista o bibliográfica. Sin embargo, el concepto de documento es más amplio. Cubre, por ejemplo, micropelículas, microfichas, diapositivas, planos discos, cintas, películas. Pero la investigación documental, si vamos a hablar en lo que es el área de investigación a nivel terciario, o a nivel de institutos técnicos, siempre vamos a referirnos a la parte de los documentos que están archivados o las bibliográficas que se encuentran en la biblioteca, ¿verdad? Y la investigación de campo asume la forma de la exploración y observación en el terreno, que es lo mismo que la investigación observacional. Investigación de campo es el que yo realizo cuando me constituyo en el lugar donde voy a realizar mi trabajo de investigación a través de la encuesta y el experimento. ¿Cuál es el proceso de la investigación? Lo que yo tengo que tener en cuenta es criterios para seleccionar el tema de investigación. Primero el origen, preparación, curiosidad, reflexión, vocación, experiencia y filosofía del investigador. Después tenemos características. Interés del tema para el investigador, importancia, novedad, originalidad, viabilidad, precisión. Originalidad siempre se va... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan o sale entrecortado?
Se escucha bien, profe. Sí, Bueno, te escucho bien. bueno, gracias. Después tenemos asesoría que busca el vínculo con profesores y los investigadores. Generalmente en esta parte de asesoría, cuando ustedes realicen su trabajo de investigación, para eso está el tutor. Ustedes realizan el trabajo de campo y el tutor lo que hace es examinar ese trabajo luego y eh, informarle cuáles son los puntos débiles del trabajo de investigación de ustedes y cuáles son los que tienen que mejorar o reforzar. Entonces la asesoría busca el vínculo con los profesores o investigadores que pueden orientar a la elección y a la consecución del trabajo de investigación. Gustos o deseos personales, es recomendable que el alumno elija el tema que más le guste, obviamente. Tienen que elegir un tema donde se sientan cómodos, donde se sientan curiosos, donde quieran investigar para poder realmente solucionar esa falencia que hay en el trabajo donde ustedes están. Entonces, por eso siempre es bueno que el alumno elija el tema que le guste, porque si te gusta, va a querer aprender y al aprender lo vas a hacer a través de la investigación. Factibilidad del tema. Asegurarse de contar con la bibliografía adecuada, los recursos humanos y financieros suficientes. Hay luego una parte donde dice recursos financieros, ¿verdad? Porque saben que realizar un trabajo de investigación implica sus gastos. Entonces, por eso dice que, que deben asegurarse de manejar que ese tema tenga bastante bibliografía para que ustedes puedan investigar, que puedan tener los recursos humanos para poder desarrollar el tema que escogieron y por supuesto los recursos financieros que son los gastos que van a irrogar durante el tiempo que les tome realizar su trabajo de investigación. Planteamiento del problema. Tenemos tema de investigación, existen problemas que ameritan investigarse, plantear en forma interrogativa el y los problemas relacionados con el tema elegido. Cada problema tiene al menos una variable dependiente y otra independiente. Relación lógica entre las variables y elegir el tema que se ajuste a nuestros intereses por sobre todas las cosas. Después tenemos, por ejemplo, existen problemas, buscar otro tema de investigación si es que no encontramos problemas. Después tenemos, cada problema tiene al menos una variable dependiente, replantear el problema si es que no coincidimos a realizar las variables de nuestro tema. Después tenemos replantear el problema. Nuevamente, si es que no tenemos una relación lógica entre las variables. Es aquí las variables dependientes y las variables independientes deben tener ambas variables para poder desarrollar el trabajo de investigación. Después tenemos desarrollo de la investigación, que es el desarrollo de la investigación. Define las técnicas que resulten más apropiadas para comprobar la hipótesis de trabajo. Las técnicas seleccionadas pueden variar de acuerdo al tipo de investigación que este esté realizando, o sea, que se esté realizando, o sea, qué nivel de investigación o qué tipo de investigación elegiste para realizar tu trabajo práctico.
Parece que me fui. ¿Me escuchan? Hola. Sí, profe. Bueno. Análisis de los resultados. Tenemos interpretación de los datos, que es la última etapa del proceso de la investigación que habíamos hablado que lo realizamos a través de los medios informáticos. O sea, el soporte que tenemos es la parte informática. Entonces, la interpretación de los datos es la última etapa del proceso de la investigación, que consiste en interpretar los resultados obtenidos de mi encuesta o de mi entrevista. Ordenamiento de los datos, gráfica, auxiliar ilustrativo que permite presentar e interpretar los datos y resultados de la investigación, histogramas, polígono de frecuencia, gráfica circular, pictograma, organigrama, diagrama, etc. Bueno, la parte de la gráfica es el famoso, lo que más se suele utilizar es la barra o la famosa torta. Pero hay muchos gráficos que uno puede utilizar para poder establecer el porcentaje de la gente, lo que respondieron de sus instrumentos de investigación. Después tenemos las tablas, o sea, es una representación de una relación de resultados expresada mediante un esquema numérico. Una tabla, es un dibujo cuadrado, ¿verdad? Que tiene algunos puntos de los temas que yo eh, realicé en mi encuesta y ahí se ponen, por ejemplo, cuánto dijeron sí, cuánto dijeron no, ¿verdad? En forma de tabla, o sea, en forma de recuadro sería. Luego tenemos los análisis. El análisis gira en torno a la confrontación de la hipótesis. ¿Qué pasa? Si yo tenía, por ejemplo, eh, si a través de un protocolo adecuado lográramos disminuir los accidentes laborales, no era así. Bueno, si elaborando protocolos de seguridad para evitar accidentes laborales, lograríamos mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores de tal área, por ejemplo. Esa es una hipótesis. Y de ahí nosotros vamos a quitar las variables dependiente e independiente. Y si tienen esas dos variables, entonces es algo que yo sí puedo preguntar en mi encuesta. Y una vez que yo haya preguntado todo, ahí voy a poder hacer mi análisis de los resultados y confrontar una pregunta con otra pregunta. No sé si me entienden o tienen alguna pregunta. Listo, ¿qué onda? ¿No tienen preguntas? De mi parte, no, profe. Bueno, No. ahora vamos a hablar de lo que es un reporte de investigación, o sea, de la investigación que realizamos. Reporte en la investigación es usuario o receptor. Usuario, por ejemplo, el que va a utilizar la investigación que uno está realizando, o receptor, porque sabemos que dentro de los elementos de la comunicación tenemos tres elementos, que es el emisor, que es la persona quien quien dice el mensaje, y el receptor, que es la persona que recibe, en este caso recibe nuestros reportes. Reporte de investigación, documento donde se describe el estudio que he realizado con respecto al tema que elegí. Después tenemos contexto académico, que puede ser tesis, disertaciones, artículos para publicar en revistas, libros que reporten una o más investigaciones, etc. Y dentro del reporte de investigación no académico tenemos, por ejemplo, los fines comerciales o público en general. En ambos contextos se presenta un reporte de investigación, pero su formato, naturaleza y extensión es diferente. Eso no es igual. Tenemos trabajos académicos, tenemos tesis, libros, monografías, tenemos ensayo y tenemos tesina. Pero el que nosotros vamos a utilizar el día de mañana va a ser este, tesina.
Después tenemos los eventos académicos, que es mesa redonda, que es de discusión, ¿verdad? Cuando debatimos y argumentamos un tema. Los simposios, que son los cursos que pueden durar 1 o 2 días. Los congresos, los seminarios y los cursillos que generalmente se utilizan para poder ingresar a una determinada carrera, que suele durar de repente de 1 a 2 o 3 meses de repente, ¿verdad? Pro- Sí, Profe, sí te escucho, Lorenzo. profe, te sale muy, Hola, hola, ¿me escuchan? sale muy recortada a partir de tu palabra. Eh, Sale entrecortado. Sí, Eh, A ver, creo que... Hola, ya entré otra vez. Creo que me sacó lo de la reunión. El internet está... Se me escuchó entrecortado para poder volver a repetir. ¿Ahora me escuchan bien? Al principio sí, pero a ver si sale todo entrecortado, no. Yo pensé que era mi señal, no. No, y el internet. Lorenzo, ¿seguí escuchando entrecortado? sí, sale Ahora todavía. sí sale. Ok, ok, voy a volver a compartir. ¿A partir de dónde salió entrecortado para volver a explicar? En realidad, en ese El, último, en parte de tesina. Ah, a partir de esto, trabajo académico. El trabajo académico que nosotros vamos a realizar es la tesina. Después hablamos de los eventos académicos, que son donde nosotros, los lugares donde asistimos para poder aprender, que puede ser un simposio, un seminario, un cursillo, congreso o mesa de redonda. A eso se refiere eventos académicos. Después tenemos los tipos de reporte que tenemos. Reporte inicial, que es la propuesta del trabajo, anteproyecto y proyecto. Reporte parcial es los avances del proyecto técnico financiero, y el reporte final viene a ser el reporte final técnico del trabajo, así como el aspecto financiero. La redacción, ¿qué es? La redacción es la presentación ordenada y adecuada de los resultados de la investigación, tomando como base la gramática del lenguaje y del sentido común. Elementos de la redacción: tenemos estilo, que es la forma personal de redactar con propiedad y corrección. Tiene 4 cualidades básicas, que son la sencillez, la precisión, la concisión y la claridad por sobre todas las cosas. La forma de expresión puede ser una descripción, puede ser una narración, puede ser una argumentación y una exposición. En nuestro caso sería la descripción detallada de los rasgos más característicos y peculiares del tema que hemos elegido. Ahí terminó este PowerPoint. No sé si tienen alguna pregunta. Antonio, Lorenzo. No, en realidad no tengo pregunta. Bueno, esta primera entrada se va a cortar y van a entrar en el segundo link, Lorenzo. Ok, bro. al cortarse, profe, vamos por un ratito. No, ya se corta, ya 1 minuto nomás ya dice. Entren en el segundo link.